Buenas noches, bienvenidos a este nuevo video de entrenamiento para el LRP SIGRE. Lo que vamos a ver a continuación es consideraciones al momento de crear labores. Ya hemos visto en otros videos anteriores, y si no lo han hecho, les aconsejo que revisen los videos de creación de órdenes de trabajo, de que para tener una orden de trabajo es necesario crear labores. Pero hay que tener mucho cuidado en la creación de estas labores porque más adelante, si han sido mal creadas o mal redactadas, en vez de ser una ayuda, nos va a volver un problema. Y parte de ese problema es justamente lo que vamos a discutir en este video. Bien, ya hemos definido en un video número 1, creación de orden de trabajo, le recomendaría que lo revisen. Hemos definido lo que es una labor. Básicamente una labor es una tarea, ¿no? Es una actividad, una tarea básicamente que se realiza, ¿no?, de forma aislada o conjunta, de manera cronológica y con un orden lógico para realizar un objetivo, para realizar una meta, alcanzar una meta. Bien, las labores pueden ser de diferente tipo y van a depender mucho del objetivo a realizar. Sin embargo, para evitar llenarnos de un mar de labores, de un enorme universo de labores, les aconsejo las siguientes consideraciones que de una u otra manera eh, parte también de mi experiencia en otras empresas que he tenido y parte también de la serie de bibliografías que he podido leer, ya sea en internet, ya sea libros físicos o digitales que he podido observar, ya sea de las normas, de las buenas prácticas. Hablando de las buenas prácticas, voy a hacer un video aparte de lo que son las buenas prácticas de negocio, ¿no? Y las mejores prácticas de negocio también a nivel internacional o mundial y básicamente acá en Perú también. Yo les, yo les doy estos pequeños tips, ¿no?, para poder crear la labor y evitarnos así llenarnos de un mar de labores innecesariamente o de cierto sentido que no nos va a servir. Nos servirá para un momento, pero en el futuro no nos va a servir. Bien, la primera consideración que se debe tener al momento de crear labores es la siguiente. Primero, las labores deben representar tareas únicas, recomendables que sean indivisibles. Si yo dentro de una labor tengo otras labores, entonces no puede ser una labor. Debo llegar al nivel atómico de la labor. ¿Qué significa? Que la labor debe ser una tarea totalmente independiente, que debajo de esa tarea ya no haya más tareas. Si yo detecto que hay una tarea que dentro de sí engloba otras tareas, entonces no estoy hablando de una labor, estoy hablando de un nivel mucho más alto, un proceso o una actividad, ¿no? Por lo tanto, una labor no puede ser proceso de congelado, no puede ser proceso de surimi, proceso de conservas, proceso de enlatado de espárrago al vacío. Eso no son tareas, no son labores, porque dentro de esas labores engloba muchas otras actividades adicionales. Las labores tienen que ser, si la gente que conoce y hace procesos sabe muy bien diferenciar el tema de labores, tienen que ser todos los pasos que se hacen para realizar ese producto terminado. Estamos hablando de empresas que hacen servicio. Las labores van a ser todos esos tips, todas esas actividades, todos esos pasos que uno hace para cumplir con el servicio, ¿no? Por ejemplo, las empresas que hacen servicio de maquila lo deben saber muy bien: fileteo, envasado, empaquetado. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en el proceso de fileteo, filetear, ¿no?, o en el proceso de empaque, empacar, o de proceso de prensar, ya no hay otros procesos menores dentro de él. O si lo hubiese, no valdría la pena considerarlos porque son tan disgregados o su nivel de manejo es de repente demasiado costoso como para llevar. Uno me podría decir, dentro del proceso de prensado, en el proceso de harina, ya sea residual o harina prime, si yo hago el proceso de harina de pescado, hay una parte del proceso que se llama prensado, que sirve para botar el queque, ¿no? Bota la humedad, el agua,
y los residuos líquidos y quedamos con un queque húmedo, ¿no? Uno me podría decir, no, pero hay otros procesos dentro del prensado, ¿no? El proceso uno, el proceso 2, proceso 3, proceso 4. Yo les pregunto, ¿vale la pena? O sea, yo puedo llegar a un nivel de control tal para determinar qué recursos, qué tiempo, qué materiales me consumen esas pequeñas subtareas, sublabores. Si la respuesta es sí, definitivamente, entonces estoy hablando de nuevas labores. Esas sublabores que yo más o menos he podido observar se convierten en labores. Pero si la respuesta es no, me es imposible, cosa que también en mi experiencia yo puedo decir de que no puede ser posible. No, no creo que debajo de la labor de prensado haya otras sublabores, lo dudo. Entonces no vale la pena. Igual en el caso del trabajo de azúcar, campo de azúcar o proceso de limón o cualquier otro proceso. Tenemos que pensar siempre eficazmente en las labores más adecuadas. Ahora, en la parte administrativa, ahí cambia la cosa definitivamente. Uno podría decir, bueno, yo puedo tener muchas labores administrativas, ¿no? Puedo tener una labor administrativa que se llame anillado, una labor que se llame empastado, una labor que se llame, bueno, por ejemplo, las empresas públicas tienen cientos o quizás miles de labores administrativas. De acuerdo a la TUPAC a la que están normadas, pueden tener muchas labores administrativas. Pero todas las labores administrativas se parecen. Igual podemos hablar de mantenimiento. En mantenimiento, por ejemplo, hay muchas labores que se parecen. Cambio de rodajes. Todos los motores de todos los tipos tienen o manejan cambio de rodaje. Todos los equipos servomecánicos o servoeléctricos que manejen de una u otra manera rodajes o engranes tienen labores similares. Entonces, no valdría la pena pues tener pues cientos de labores que determinen cada uno de los pasos y encima todavía disgregarlos por cada máquina, porque nunca acabaríamos. Para eso es recomendable una labor que sí sea indivisible, pero que represente la misma actividad para tantas máquinas o tantos equipos se tengan, ¿no? Otro, las labores deben siempre indicar una acción en infinitivo, o sea, tienen que indicar específicamente una acción. El verbo puede ser infinitivo o gerundio. Para aquellos que tengan o no tengan muchos conocimientos del lenguaje gramatical, infinitivo es aquellos que terminan con ar, er, ir, or, ur, medir, cambiar, reducir, eh, a ver, bueno, cambiar, reducir, medir. ¿Qué otro se me puede ocurrir? Pintar, planchar, ¿no? Soldar, son verbos en infinitivo. En gerundio, pues, son los que terminan en ando, endo, indo, ¿no? Soldando, refaccionando, cambiando. Y hay otros que terminan en participativo, en participio, creo, que es el do, da, de. Soldado de plancha, ¿no? Cambio de pintura, perdón, pintado de casco, cambio de rodajes. Como pueden notar, siempre tienen que comenzar con un verbo. Lo que recomiendan las normas, las buenas prácticas de negocio es que se use el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque al usar el infinitivo estoy libre del tiempo. En cambio, los gerundios, participios y demás combinaciones que tiene estos verbos van a fijarlo en un momento determinado del tiempo. Puede ser o futuro o pasado o presente. Lo que puede llevar a ciertas equivocaciones. Por ejemplo, si el verbo de la labor termina en un, en una terminación, por ejemplo, en pasado, y estoy agendando o planificando tareas a futuro, cuando mire la orden de trabajo y ya haya sido ejecutado o esté pendiente de ejecución, puedo traer problemas pensando que la labor ya se hizo cuando en realidad está planificado para el futuro. En cambio, de igual manera podría suceder si es que la labor la pongo en futuro y planifico una labor a futuro, no habría problemas siempre y cuando la labor no se ejecute. Cuando ya se ejecute la labor, me traería problemas de entendimiento o de mala interpretación al poner la labor en futuro cuando ya la labor se realizó. Por eso, repito, las mejores prácticas de negocio,
recomiendan que las labores se hagan siempre en infinitivo para que esté libre de tiempo. Así que, por ejemplo, si vamos a crear labores, tiene que ser con las terminaciones ar, er, ir, or, ur, ¿no? Soldar, cambiar, pintar, etcétera, ¿no? Así ya estaríamos, esas labores estarían exentas del tiempo. Bien, las labores deben ser realizadas por un ejecutor. Todas las labores sin excepción deben ser ejecutadas por alguna persona, alguna área, algún taller, una persona en específico, un grupo de personas, alguien. Ese alguien, ese algo, se denomina ejecutor. Toda la labor debe tener un ejecutor, ya sea propio o tercero. No debe existir ninguna labor que no tenga ejecutor, porque se sobreentiende que si es una labor que no tiene ejecutor, entonces ¿para qué está siendo definida como labor si nunca se va a poder realizar o no va a haber nadie que lo realice? Por eso es importante definir una labor con un ejecutor como mínimo. Ahora, pueden haber labores que tengan más de un ejecutor, por supuesto. Puede haber labores que lo haga personal propio, inclusive dentro del personal propio. Puede haber labores que lo hagan uno, dos o tres o varios talleres o varias áreas, ¿no? Puedan ser capaces de hacer esa labor. Y adicionalmente, servicio de terceros. Puede ser que también la operación o la labor la pueda hacer un tercero. Las labores pueden usar o no materiales. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. La mayoría de las labores, por no decir todas, usan materiales, si son propias, si son hechos con personal propio. A menos que sean labores de rutina o labores de revisión, que generalmente estos no consumen materiales. Pero en caso de labores de terceros, hay que tener mucho cuidado. Si el servicio es de terceros, lo hace a todo costo, entonces definitivamente la labor no va a tener materiales. Sin embargo, hay casos en que el proveedor de servicios va a necesitar que tú le entregues cierto material. Por ejemplo, si vamos a hacer la labor de confeccionar la mesa, una mesa de acero inoxidable, imaginando, poniendo como ejemplo, el proveedor te va a decir, bueno, señor, entrégueme usted la plancha, la soldadura de acero inoxidable, ¿no? Los ángulos, todo de acero inoxidable. Mi labor como proveedor de servicios es simplemente diseñar y hacerle la mesa, nada más. Entonces, en ese caso, esa labor sí va a tener materiales, a pesar de estar hecha por un tercero, va a necesitar que le agregue materiales. Las labores deben tener una unidad de medida. Todas las labores tienen una unidad de medida, ya sea horas, días, kilos, metros, áreas. Cualquier unidad de medida debe ser necesaria para la labor. Es decir, la labor es cuantificable, es medible, ya sea en el tiempo, ya sea en el espacio, utilizando alguna unidad de medida lineal, de superficie volumétrica, de tiempo, de tarea o inclusive de unidades simples como son tareaje, kilos o productividad. Siempre toda labor debe tener una unidad de medida. Siempre. Bien, vamos a ver unos ejemplos de labores bien hechas y labores mal hechas. Entonces, dentro de algunos ejemplos tenemos mal redactados, materia prima. Materia prima no puede ser una labor. Materia prima es un insumo, es un material, es un consumible, un bien tangible y consumible. Obviamente no puede tener un ejecutor, porque uno podría decir, ¿quién es el ejecutor de la materia prima? Es demasiado ambiguo para saber ejecutor de compra, ejecutor de consumo, entonces es difícil saber quién es el ejecutor de esta materia prima. Útil de oficina cae en el mismo problema al ser el útil de oficina un bien consumible, un bien tangible y no una acción a realizar. Igualmente caeríamos en el mismo problema porque no habría un ejecutor específico que lo haga. Entonces ahí tenemos un problema en que la labor ha sido mal redactada. No están como verbo, no están como una acción, están como simples materiales y ahí se cae en un error. Luego viene compra de insumos para producción. Ese
si bien es cierto, es una acción, está en un verbo, está en un participio presente, participio, compra, ¿no? Lo que podría traer problemas a futuros si es que lo planificamos dentro de un cronograma de tiempo. Sin embargo, es viable y pasable la denominación de la acción. Sin embargo, la finalidad para la cual está realizada es muy ambigua, muy genérica, al poner producción. Entonces, como habíamos dicho en un principio, las labores deben ser específicas para una línea de producto en caso de que sean para producción. En caso de que sean para otras áreas como mantenimiento, administración, exportaciones, se puede tomar una labor para múltiples eh, operaciones, ¿no? Una labor genérica, como les explicaba. En cambio, para producción debe ser una labor específica por cada etapa, por cada operación de la producción. Por lo tanto, esta labor, compra de insumos para producción, cae dentro del margen de mal redactados. Bien, el otro ejemplo, cambio de rodajes para la prensa marca Bonsa, estamos cometiendo un error de ser demasiado específicos para una labor que corresponde al área de mantenimiento. Porque si nosotros redactamos las labores de esta manera, tendríamos cientos, por no decir miles de labores, porque cada máquina tendría sus propias labores únicas. Si yo tengo tres máquinas marca Bonsa o diferentes marcas, diferentes compresores, tendría que crear una labor por cada máquina, por cada modelo, por cada tipo, por cada equipo, básicamente por cada máquina, lo que me llevaría a tener cientos, como repito, muchas labores. Entonces ahí tenemos un problema que esta labor, si bien es cierto, está bien redactada, corresponde a una labor de mantenimiento, pero lamentablemente ha sido asignado a un equipo, cosa que no debe ser, no se recomienda. Dentro de labores bien redactadas tenemos compra de materia prima. Compra de materia prima es una labor redactada correctamente. Tenemos una acción compra, pudo haber sido también consumo. Están en presente, lo que podría tener problemas en un futuro si es que no se aplican correctamente, pero en líneas genéricas están bien redactados, ¿no? Compra de útiles también es una labor, está redactado, tiene una acción, comienza con un verbo y básicamente nos indica qué está haciendo, ¿no? Está comprando. Compra de insumos para línea congelado. Ahí ya tenemos algo mucho más diferente en la parte de producción, porque la línea congelados puede tener muchas operaciones y una de ellas podría ser compra de insumos. También dentro de la línea de congelados podemos hacer un poco más específicos y poner línea de anchoveta, línea de pota, línea de conservas, conservas en aceite, conservas en agua, etcétera, ¿no? Igual podría ser línea de agroindustrial, podría ser producción por especie, ¿no? Uva premium, uva del glow, etcétera, ¿no? Cada una de estas líneas puede tener sus propias operaciones, es más, tiene sus propias operaciones y cada una es específica. Por lo tanto, la redacción, si bien es cierto, es buena, cabría mejor si es que la misma está orientada a cada producto o cada línea de producción. En este caso, las personas más idóneas serían los jefes o encargados de la producción en cada línea de producto o en cada empresa para que puedan redactar las operaciones correctamente. Vuelvo a repetir, la tarea o la operación debe ser indivisible, ¿no? Y dentro de el último ejemplo, una labor bien redactada, tenemos cambio de rodajes. Aquí tenemos un ejemplo, una labor genérica, pero que cae perfecto para el área de mantenimiento, ya que hay muchas máquinas que se le van a cambiar rodajes, hay muchas máquinas que se le pueden cambiar retenes, empaquetaduras y así muchas cosas por el estilo. Cambio de aceite, medición de aceite, etc. Lo que estaría mal, por ejemplo, es poner una labor cambio de aceite y en esa labor meter o querer realizar otra acción diferente que podría ser medir el aceite. Medir el aceite y cambiar el aceite son dos labores totalmente diferentes. Requieren tiempos diferentes y quizás probablemente también requerirán personal diferente. Medir un aceite lo puede hacer un asistente, digamos, de mantenimiento, el cual tiene un costo de repente menor, y cambiar el aceite ya requiere de cierto nivel
de capacitación, cierto nivel de proeza técnica para poder realizar este cambio de aceite, que puede ser, inclusive podríamos hablar entre el cambio de aceite, cambio de bomba de aceite, etcétera, ¿no? Que generalmente son operaciones que vienen conjuntas. Ahí no hay problema de indivisibilidad y de que la tarea no sea atómica, ya que el cambio de aceite en la mayoría de opciones de mantenimiento requiere también un cambio de bomba. No siempre ocurre, pero es algo que se podría incluir. En ambos casos, con mayor capacidad, la persona con mayor capacidad técnica para realizar esta operación tendrá un mayor costo y por lo tanto no es lo mismo medir un aceite a cambiar el aceite. Por ende, son dos cosas diferentes. Entonces, volvemos al tema. Cambio de rodajes está bien redactado para el área de mantenimiento. Bien, con estas apreciaciones terminamos entonces este video y espero que lo tomen a bien para poder redactar mejores labores tanto para su empresa como para ustedes mismos. No se olviden, la idea no es tener cientos de labores o tener un universo muy complejo de labores. Por el contrario, la idea es tener labores genéricas que puedan ser reutilizables, que las pueda tomar en diferentes máquinas, en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, ¿no? Lo que llamaría reciclar, ¿no? Si yo tengo una labor que ya está bien definida y es genérica, la puedo reusar y reciclar en todos los eventos que puedan suceder. Sin embargo, también es cierto que una labor muy genérica puede traer muchos problemas. Una labor muy específica también va a traer problemas. Entonces hay que tener también un poco de criterio técnico y poder elegir la labor en un punto intermedio que sea de utilidad para la persona, para el negocio, para el área. Bien, con esto nos quedamos por el día de hoy, con este video. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en el siguiente video, que es la tercera parte de cómo crear una orden de trabajo. En este caso vamos a ver el ejemplo de crear una orden para producción. Muchas gracias, me despido.